puede dar por iniciar la sesión. Bien, previo la parte, entonces se abre la sesión. Bueno, en esta sesión tenemos como tema principal conocer un proyecto del Ejecutivo que está con urgencia, que es el proyecto de federaciones deportivas. Aplicación de las normas de las federaciones deportivas nacionales a todas las entidades que reciben recursos permanentes. Para lo cual le doy la palabra al subsecretario que está con nosotros hoy día, don Andrés Otero, pero antes al secretario para la cuenta. Gracias, presidente. En materia de cuenta, hay diferentes proyectos que están en la comisión, como el que acabamos de ver en mixta, que se han hecho presente y renovado las urgencias. Respecto a este tema, hago presente que con fecha 18 de mayo, es decir, la semana pasada, se hizo presente el carácter de discusión inmediata, la urgencia para 5 proyectos de ley. Dentro de esos está el de establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, el que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, el que amplía el ámbito de la ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de fertilidad. Ese proyecto, el último que leí, la comisión no lo ha tratado, no ha tenido ninguna sesión respecto de él. Y el que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, que es el proyecto que, como he señalado, está en comisión mixta. Todos esos proyectos están con urgencia calificada de discusión inmediata. Y también hay otros proyectos con urgencia en carácter de simple. Luego, en materia de otros documentos que ha recibido la comisión, hace presente que ha recibido de la presidenta de la Comisión de Cultura y Artes de la Cámara de Diputados, la diputada Marzán, un oficio en el que solicita a esta instancia poner en tabla y priorizar el estudio del despacho del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre cuotas de pantalla, que fue un proyecto de ley que la comisión ya ha analizado en 3 sesiones, en las cuales se han escuchado los diferentes planteamientos y que no ha sido aún votado por esta instancia. Exactamente. Luego de la intendenta de Educación Parvularia, María Luisa Orellana, en el cual remite un oficio dando respuesta a diferentes otras solicitudes de esta comisión, en que se solicitaban informar sobre el estado de todos los establecimientos de educación parvularia del país. Del Ministerio de Economía, dando respuesta a un oficio de la comisión acerca de la posibilidad de implementar medidas para reactivar el sector cultural con el objeto de enfrentar los graves problemas que han afectado a dicho sector como consecuencia de la pandemia. Luego del presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE, el señor Guido Crino, en el cual solicita a esta instancia participar en la próxima sesión que se discute el proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Proyecto que, como ya lo he señalado, se encuentra en la comisión mixta. Y finalmente, la señora Michelle Bordachar, analista de políticas públicas de la organización no gubernamental Derechos Digitales, en el cual solicita ser recibidos en audiencia en la próxima sesión que se analice el proyecto de ley sobre el libro electrónico, que es un proyecto de ley que, recordarán, ya fue aprobado por la sala del Senado y está con un plazo de indicaciones pendientes hasta la segunda semana de junio. Ahí también habíamos acordado como comisión recibir a una entidad de los libros que no había podido ser recibida en el primer trámite reglamentario acá en el Senado. Eso, presidente. ¿Esta misma? ¿Perdón? Esa entidad que no habíamos recibido en el primer trámite. No, la misma que es otra. Otra es directamente relacionada con el tema del libro. Esta es de una ONG que se llama Derechos Digitales. Consideremos las dos. Perfecto. Senadora Yanna Proboste. Esa es la cuenta, señor presidente. Ya. Sobre la cuenta, presidente. Sí, senadora. Presidente, mire, he recibido de manos del senador Rabindranath Quinteros la inquietud de la Asociación Gremial de Sostenedores de Escuelas Especiales de la región de los Lagos, en orden a los problemas que han debido enfrentar durante esta pandemia. Las escuelas, a partir de marzo del año 2020 y hasta el día de hoy, tuvieron que suspender sus actividades presenciales, implementando clases con modalidad remota, con muchas complicaciones, ya que atienden a gran parte de los niños y niñas de segmentos
vulnerables de la población, quienes no tienen conectividad adecuada para poder continuar atendiendo sus necesidades educativas que además enfrentan con características especiales. Entonces, se vieron en la imposibilidad de diagnosticar a estudiantes nuevos, lo que afectó el proceso de matrículas, porque el número de estudiantes matriculados nuevos bajó ostensiblemente durante el último año. Y por todo eso es que en el mes de abril de este año, las escuelas especiales se vieron muy perjudicadas en el pago de la subvención escolar, al tener una menor matrícula, lo que ha provocado un desfinanciamiento de proyectos educativos, que son en su gran mayoría unidades pequeñas, con no más de 150 estudiantes, por lo que la rebaja de la subvención, como lo han experimentado, los perjudica enormemente. Y ellos han solicitado a la autoridad poder considerar una flexibilización en la fórmula del cálculo para el pago de las escuelas especiales, con el objeto de poder superar esta situación económica en la que puede oficiar al Ministerio de Educación a fin de pedirles que tomen en cuenta la demanda de los sostenedores de las escuelas especiales y consideren realizar una fórmula de cálculo excepcional para la subvención de estos proyectos educativos, y además nos pueda indicar cuál es la matrícula, si nos puede hacer un informe de las escuelas especiales respecto de sus matrículas en los últimos 5 años, con el objeto de poder mirar si efectivamente lo que plantean estos sostenedores se está realizando en todo el país, lo cual sería muy complejo porque precisamente los niños que tienen necesidades, y niñas con necesidades educativas especiales, hoy día serían quienes más han sido expulsados del sistema escolar. Entonces creo que eso también requiere de una mirada, de un tratamiento y de una estrategia que al menos nosotros en esta Comisión de Educación no hemos escuchado por parte del Ministro de Educación. Eso, presidente. Bien, si les parece, bueno, este planteamiento, esta inquietud del senador Quinteros, que ha sido muy bien representado por la senadora Proboste, que yo además comparto porque también lo recogí en la Araucanía, debiéramos, junto con oficial, los términos que se han planteado, tenerlo muy presente para lo que va a ser la discusión, en particular en la modificación de la SEP, dado que fue un tema que el gobierno manifestó, el ministro en particular manifestó disposición a recoger algunos temas referidos a la escuela especial, o sea, darle una especial atención a este tema, si les parece. ¿Se aprueba el oficio entonces? Senador Monte, ¿sí se aprueba el oficio? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con el oficio? Sí, no hay Senador problema. Monte. Unanimidad de la comisión. Lo que yo quisiera decir, presidente, es que en temas como este, el Ejecutivo tiene que abrirse, flexibilizarse, porque ahora vienen, yo creo que lo más probable es que venga un periodo de reapertura, reactivación de muchas dimensiones de la sociedad y probablemente también de muchos colegios. Entonces, lo que debe el ministerio es tener un plan para cómo reactivar estos colegios. Si efectivamente están a punto de cerrarse, muchos de ellos están en una situación crítica. Entonces, yo le diría al Ejecutivo que no siguiera con la lógica lineal de la subvención y todo lo demás. Lo que pasa es que hay que cuidar que estos colegios no desaparezcan. Aquí requiere un plan de apoyo para que se mantengan. No hay alternativa para esos niños si no son estos colegios. Y por lo tanto, el enfoque del ministerio debe cambiar, a lo menos para este año. Yo estoy de acuerdo que el próximo año hay que volver quizás a la línea en caso de que se controle la pandemia. Pero hay que plantearle al ministerio que sea un poquito más abierto a soluciones apropiadas a las realidades nuevas. Eso quería insistir, porque esto está en todas partes de Chile, ¿eh? Y no solo en los especiales, también hay otros colegios, pero particularmente los especiales. Muy bien, enviamos entonces el oficio. Sobre la cuenta, ¿no hay más palabras pedidas? Pasaríamos a escuchar Yo tenía otro tema que se lo plantea a usted, presidente. Sí. A propósito del proyecto que vamos a ver mañana, porque podemos definir otro procedimiento de conversarlo entre nosotros y después de sesión y buscar una solución, porque, en fin, yo le hablé telefónicamente sobre eso. Sí, efectivamente, y como yo le señalé, senador Monte, no está contemplado el paso, porque es simplemente una segunda discusión, no está contemplado el paso en la comisión, pero yo creo que no hay ninguna dificultad que nos demos unos minutos después de este tema, que básicamente escuchar al Ejecutivo en este proyecto de Federación Deportiva, darnos unos minutos para, por lo menos, estar todos contesten lo que va a ocurrir mañana en la sesión de sala donde se ve este tema, dado que además han cambiado un poco las circunstancias al interior de las universidades estatales que dieron origen, ¿no es cierto?, a
a la indicación en su oportunidad, ¿no? Como lo ha señalado el propio rector. Digamos, esa indicación hacía eco, ¿no es cierto?, de una realidad en un momento. Esa universidad, la gran mayoría, ya presentó los antecedentes, entonces ahora tenemos que ver cuál es la mejor realidad para las que quedan pendientes. Si les parece, nos damos unos minutos después, senador Montes, después del tema deportivo. Bien, escuchemos al Ejecutivo entonces, su secretario. Una relación breve. ¿Ya? Relación, bien. Sí, muy breve, presidente. Solamente hacer presente de que la tabla del día de hoy, como usted lo ha señalado, tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que tuvo su inicio en un mensaje presidencial que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente. Este proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados en noviembre del año 2020 y fue despachado acá al Senado el 17 de marzo del 2021. Es decir, después de alrededor de 6 meses, de 4 meses de tramitación de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Fue aprobado en la Cámara de Diputados por la unanimidad de sus integrantes, 122 diputados, y su finalidad es fomentar la aplicación del régimen de federaciones deportivas nacionales a objeto de resguardar de mejor forma los recursos públicos que se transfieren a estas organizaciones deportivas, mejorar la gestión de dichos recursos y elevar los estándares de funcionamiento interno de dichas entidades. Desde el punto de vista de su estructura, el proyecto de ley consta de un artículo único que se desglosa en 3 numerales que introduce igual cantidad de modificaciones a la ley del deporte y luego establece un artículo transitorio respecto de un plazo de vacancia legal para el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Chileno, es decir, para las federaciones deportivas afiliadas al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico de Chile, para adoptar sus estatutos a este régimen que establece este proyecto de ley. Eso, señor presidente, la relación respecto de esta iniciativa legal. Muy bien. Don Andrés Botero, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a todas las señoras y señores senadores presentes hoy en la comisión. Efectivamente, hoy me quiero referir brevemente y en contexto a este proyecto de ley que modifica la ley 20.737, creada el año 2014, y que tenía por objeto resguardar de mejor forma los recursos públicos que se transfieren a las federaciones deportivas, mejorar la gestión de dichos recursos y elevar los estándares de funcionamiento interno de dichas entidades. Es muy importante contextualizar, presidente, porque cerca de 20.000 millones de pesos del presupuesto anual del Instituto Nacional de Deporte van a las federaciones deportivas nacionales, al Comité Olímpico de Chile, al Comité Paralímpico de Chile, muchos de ellos para desarrollo administrativo, es decir, el arriendo de oficinas y mantención de personal para trabajar en las federaciones, otro tanto para los planes de desarrollo estratégico de las federaciones y la gran mayoría para los deportistas, a quienes los recursos para sus implementaciones deportivas, para sus viajes, para sus concentrados y para sus competencias propiamente tal, son financiados a través de las federaciones. Y por eso es tanto el recurso público que es muy importante la profesionalización de las federaciones deportivas nacionales. Y así se crea este proyecto de ley el año 2014, que después de 5 años, 6 años en realidad casi de tramitación, la verdad es que no ha dado resultados. ¿Y por qué no ha dado resultados? Porque los datos dicen que hoy son 15 federaciones que se han adoptado este régimen, de un total de 55 federaciones. Apenas 19 están en trámite y de esas 19, 17 lo hicieron recién el último año cuando anunciamos este proyecto de ley y el resto todavía no se adopta. ¿Por qué no se adoptan? Porque efectivamente esto, al buscar profesionalización, solamente voy a mencionar cuáles son los principales puntos de esta ley del año 2014, que son profesionalizar los directorios de las federaciones, aumentar el nivel de representación nacional de estas en las distintas regiones, incorporar a los deportistas en la toma de decisiones, transparentar el proceso de selección de los deportistas para las competencias internacionales, establecer un sistema de control financiero mediante auditorías externas, crear la figura del administrador externo destinado a apoyar la gestión de una federación en casos de insolvencia e incorporar a la institucionalidad deportiva federada un tribunal imparcial de arbitraje destinado a resolver las controversias suscitadas al interior de cada federación deportiva nacional, denominado Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Esto lo que busca es profesionalización para la mejor administración de estas federaciones.
tenemos muchas federaciones que año a año, lamentablemente, no rinden los recursos que se les entregan y quedan automáticamente bloqueadas para recibir recursos por parte del Instituto Nacional de Deportes. ¿Y quiénes son los perjudicados? Obviamente los deportistas que no pueden recibir dinero o tienen que ser subvencionados por el Comité Olímpico de Chile, y también, ¿por qué no decirlo?, el fisco, que muchas veces recursos que son de todos los chilenos no se sabe bien a qué uso se les dio. En estos 5 años hemos tenido federaciones que, poco a la fuerza o otras por voluntad propia, han adoptado el régimen de FDN. Las quiero mencionar para que ustedes estén al tanto, presidente. Son la Federación de Básquetbol, de Biatlón, Canotaje, Ecuestre, Hockey Césped, Judo, Karate, Levantamiento de Pesas, Navegación a Vela, Pentatlón Moderno, Esquí y Snowboard, Tenis, Tiro al Vuelo, Tiro con Arco y Triatlón. Esas son las 15 que hoy día ya son FDN, y en ese marco solo rescatar o destacar el ejemplo, por ejemplo, de la Federación de Tenis, una federación que hasta hace unos años, 4 o 5 años atrás, todos fuimos testigos por la prensa de cómo hubo escándalos de corrupción en el interior de la federación, cómo hubo problemas de dineros no rendidos al IND, dineros que no se supo que se hicieron. Esa federación se transformó en FDN, el IND puso un interventor externo gracias a la herramienta de esta ley, y hoy día la Federación de Tenis, no vamos a decir que está con la deuda o los problemas en cero, pero sí va muy bien encaminada a terminar la administración de un interventor externo y poder quedar completamente saneada. Esa es la importancia que tiene esta herramienta. Pero como no aparejaba una sanción para quienes no la adoptaban, la verdad es que para 20 federaciones que hoy día ni siquiera han iniciado los trámites, la verdad es que parece ser costo hundido. Las federaciones en general se oponen mucho a esto porque les exige contratar abogados, les exige contratar auditorías, y eso muchas veces no les beneficia. Y bueno, hoy día tenemos 19 en trámite. Entonces, ¿qué es lo que buscamos, presidente? Proponemos modificar la ley 19.712 del deporte, en específico en sus artículos 32, 40A y 40K, para establecer la obligatoriedad de adoptar el Estatuto de Federación Deportiva Nacional a aquellas organizaciones que, teniendo la categoría de federaciones deportivas, reciben aportes públicos de manera permanente. Es decir, ¿cuál va a ser la sanción con este proyecto de ley? Que aquellos que no se transformen en FDN no van a poder recibir recursos públicos mientras no se transformen en FDN. El mensaje propone una excepción en el ámbito del deporte paralímpico, toda vez que, considerando su desarrollo organizacional actual, tendrán dificultades para cumplir con los requisitos impuestos por el literal G del artículo 32 de la Ley del Deporte, conforme al cual, para constituirse como FDN, la entidad debe estar integrada por clubes o asociaciones que tengan asiento en más de 5 regiones del país, estar integrada por a lo menos 15 clubes y tener cada uno de los referidos clubes al menos 10 deportistas que hayan participado en competiciones oficiales de la federación en alguno de los 2 años calendario anteriores. Es decir, el Comité Paralímpico de Chile, el mundo paralímpico en general, no cumple con estar representado en todo el país, porque es un deporte que, si bien nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos por emparejar la cancha para que tengan las mismas igualdad de oportunidades, y eso se ha logrado bastante, es un hecho y un dato de la causa que son muchos menos los deportistas paralímpicos que los deportistas convencionales. Y por esa razón el proyecto flexibiliza la exigibilidad de los requisitos establecidos en el citado literal, ampliando la facultad del director nacional del Instituto Nacional de Deportes prevista en la normativa vigente para eximir de dichas exigencias a las organizaciones deportivas del sector paralímpico. Para nosotros, presidente, es un proyecto de ley que estamos seguros que va a ayudar mucho a que las federaciones tengan más y mejores herramientas para una profesionalización que va a ir en directo beneficio de los deportistas, y que por supuesto va a tener además mucho más resguardo de los recursos públicos, los recursos fiscales que se le entregan al deporte. Solo como dato, decirle que al deporte de alto rendimiento en Chile se le entregan aproximadamente 50 millones de dólares al año. Hay muchas veces que en los medios o suena como un poco un mito de que el Estado, el fisco, no le entrega plata al deporte, y eso no es así. Se le entrega mucho dinero. Lo que pasa es que lamentablemente muchas veces ese dinero no llega íntegramente a quienes tiene que llegar, y es a los deportistas. Y con este proyecto nosotros buscamos precisamente eso, que estos recursos vayan acompañados de planes mucho más profesionales, planes estratégicos de las federaciones para el desarrollo de los deportistas, para la captación de talentos a la temprana edad, para el fomento del deporte también, y por supuesto para las competencias deportivas.
Eso a grandes rasgos, presidente. Como cada vez que he venido a esta comisión me acompaña Cristian Águila, jefe de la División Jurídica del Ministerio del Deporte y quien está a cargo de toda la relación con el Congreso y también de los proyectos de ley. Por si hay alguna duda más técnica, obviamente Cristian también la puede explicar desde lo jurídico. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Saludamos también a don Cristian Águila. Ofrecemos la palabra. No sé si hay sugerencias de invitados respecto a este proyecto. Senadora Yana Proboste, la palabra. Presidente, yo creo que sería bueno tener algunos invitados, tal vez la Biblioteca del Congreso pudiese hacer un buen recuento de lo que fue este debate en la Cámara de Diputados. Yo personalmente tengo varios reparos al proyecto que se presenta y puedo, si quiere, los puedo comentar. Presidente, a partir de lo que tuvimos la posibilidad de ver el fin de semana, yo creo que este proyecto es un claro reflejo del énfasis que tiene este gobierno y que ha tenido con el deporte de alto rendimiento. Lo tuvo en el primer gobierno y esta ha sido la única preocupación que nosotros hemos visto en esta comisión. Yo quiero recordar que la comisión ha invitado en varias oportunidades a la ministra del Deporte. Tuvimos un debate que no ha concluido, que fue una votación en general respecto de las donaciones, que es una moción parlamentaria. Entonces uno echa de menos esta mirada más integral de la actividad física y el deporte. Y en general este proyecto de ley lo que viene a hacer es como de una lógica apurada, a 10 meses que termine el gobierno, para presentar un mal proyecto. Que claramente la nueva estructura que se proyecta en las federaciones deportivas nacionales es un aporte y debería regular de mejor forma este tipo de organizaciones deportivas. Pero esto sin un apoyo y acompañamiento no sirve. De hecho, propio subsecretario en su presentación nos señalaba el atraso que existe en adecuar los estatutos de las propias federaciones. Y nos dio una cifra, dice, solo han acreditado 15 federaciones deportivas de 54. Ese dato se lo acabo de escuchar a él. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las razones que están detrás? ¿Por qué solo 15 de 54? Yo creo que hay varias situaciones que son muy complejas. Uno de esos es porque tienen que contratar auditorías externas, que son obligatorias para las federaciones. Y esto, si no va acompañado de recursos, la verdad, lo único que va a hacer es profundizar esta realidad. Yo creo que el que se amplíe el concepto de deporte paralímpico a deporte adaptado en la primera parte del proyecto es importante, que se elimine el patrocinio del Comité Olímpico o Paralímpico, debido a que restringe el accionar y que además este tipo de restricciones puede ser parte también del reglamento. En relación con los plazos hay que tener también mucha precaución, porque si en 5 años que llevamos solo se han adecuado 15 federaciones de 54, a mí me parece que es bien complejo que lo vayan a realizar en 18 meses sin el apoyo y el acompañamiento del IND. Entonces, yo creo, presidente, que esto requiere de un análisis importante en nuestra comisión, y que ojalá por fin podamos tener a la ministra y ver qué es lo que ocurre, porque nosotros no podríamos hoy día simplemente decir, mire, ya este es un proyecto que hay que aprobarlo, porque uno dice, ¿cómo vamos a transformar la realidad? Todos queremos mayores recursos para el deporte de alto rendimiento, ¿no? Pero si en 5 años 15 federaciones han podido adaptarse de 54, algo está ocurriendo, y este proyecto no viene a dar respuesta a esos problemas. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora Yana Proboste. Le ofrezco la palabra al senador Claudio Alvarado. Muchas gracias, presidente. Si uno ve un poco lo que se señala en el informe y en el mensaje, sucede lo siguiente. En el mensaje, claramente, el objetivo de esta iniciativa es hacer mucho más profesional, mucho más efectiva
la administración de los recursos que pueden recibir, ¿no es cierto?, estas federaciones deportivas nacionales. Tendría que hacerse ese traspaso. Pero, en definitiva, como no existe una sanción asociada a que no ejecuten los cambios, y como tampoco existe una disminución en la opción de postular a los recursos que actualmente estaban recibiendo, solamente que no se transforman en un incentivo. En consecuencia, yo prefiero que muchas veces, aunque tengan que invertir y en pagar en auditorías externas, ese es un desembolso necesario ante la magnitud de una serie de dificultades y problemas que hemos vivido por la mala administración de los recursos que se traspasan a este tipo de entidades. Y si el objetivo de la legislación inicial de 4 o 5 años atrás era en esa línea, hoy día vemos con este proyecto que eso se transformó en letra muerta. Por lo tanto, hoy día lo que se está buscando es precisamente exigir que esto se genere para que aquellas todas instituciones que reciben recursos que son voluminosos de carácter permanente estén constituidos bajo esta modalidad. Y aquellos que lo reciben eventualmente se les exime, al igual que los paralímpicos. Entonces yo considero que es un proyecto que apunta en el sentido de tener un mayor control, una mayor fiscalización, una mejor inversión de los recursos que se aportan, y en ese sentido me parece necesario avanzar en esa línea. Ahora, si en el contexto de la discusión encontramos un mecanismo que nos ayude y que nos permita mejorarlo, bienvenido sea, pero creo que la base que sustenta esta iniciativa va en la dirección correcta, o sea, entidades que reciben fondos del Estado de manera permanente, que tengan una constitución bajo una modalidad de Federación Deportiva Nacional, con el propósito de que esos recursos, ¿no es cierto?, puedan administrarse de la mejor manera posible, invertirse en los fines para los cuales se entregan, y no tengamos sorpresa de ninguna característica de naturaleza. Hoy día no están los incentivos para hacerlo, porque siguen recibiendo los recursos y no tienen sanción si no producen el cambio de modalidad. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don Claudio Alvarado. Se ofrece la palabra. Respecto de lo que ha planteado la senadora Proboste y la necesidad de que la ministra nos pueda acompañar en esta y otras discusiones, yo creo que eso se hace a esta altura un imperativo para seguir avanzando en esta discusión. Efectivamente, este proyecto, como el que vimos en general hace unas semanas atrás del diputado Keitel, hay uno más sencillo todavía de la diputado Olivera, también lo vamos a ver, pero también para eso necesitamos que nos den un marco, qué es lo que el gobierno está pensando, cuáles son los énfasis. Todavía falta la discusión presupuestaria, pero también quisiéramos algunos señalamientos en esa dirección, y por lo tanto se hace indispensable que la ministra nos acompañe en alguna sesión. Don Cristian Águila me había pedido la palabra. Sí, presidente, ¿cómo está? Saludarlo a usted y saludar también a los senadores y senadores que nos acompañan. Sí, la ministra tenía todo listo para haber estado el lunes pasado, pero como se suspendió la comisión, lamentablemente no pudo estar ella hoy día presente. Eso es lo primero a señalar. También señalar que este proyecto de ley es parte de un ramillete de otros proyectos de ley que van a ustedes ir conociendo en la comisión y que van a ver precisamente lo que la senadora Proboste es lo que ha solicitado. Yo quiero dejar algo, creo que la observación del senador Alvarado es muy concluyente. Precisamente el gran problema de técnica legislativa que hubo en el proyecto de ley del 2014 fue no establecer un plazo para la incorporación integral de todas las federaciones en la transformación, por eso el poco éxito. Pero también señalar, y en esto recalcar, que hoy día los auditores externos que tienen las federaciones deportivas nacionales se pagan con recursos públicos que están integrados en lo que el Instituto Nacional de Deporte denomina como el PDA. Está dentro de los recursos que se le entregan a las federaciones precisamente para administrar. O sea, no es tan necesario que este proyecto de ley vaya en orden a integrar más recursos públicos, sino que en efecto las federaciones que están hoy día, que son FDN, reciben estos recursos públicos precisamente destinados a las exigencias que la propia ley les determina. Yo creo que aquí efectivamente hay una manifestación, o sea, ha habido tal vez una dejación por parte de las federaciones a la transformación señalada en la norma del 2014, precisamente porque le implica una mayor carga, pero una mayor carga que
permite la transparencia efectivamente de los recursos públicos. Y eso yo creo que es lo que estamos apuntando con este proyecto de ley. Eso le quería decir, presidente, a usted y a través de usted a todos los senadores y senadoras. Muchas gracias. Muy bien, don Cristian. Don Andrés también quería complementar algo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, solo dos cosas adicionales. Efectivamente, lo que dice el senador Alvarado es sumamente concluyente y me gustaría destacarlo en el sentido de que aquí lo que buscamos es una profesionalización para la mejor administración de los recursos públicos que ya de por sí se le entregan a estas entidades deportivas, se le entregan, incluso hay uno que es por ley, que no queda al arbitrio de la ley de presupuesto de año a año, sino que es por la ley de la apoya chilena de beneficencia, que es el plan de desarrollo administrativo. Y en ese sentido también contar, y en esto para contarle a la senadora Proboste por su intermedio, presidente, de que efectivamente todas las que ya se han adoptado como federaciones deportivas nacionales, todas las cargas adicionales que le implica este proyecto de ley han sido financiadas por los recursos estatales que vienen precisamente de la apoya chilena de beneficencia. Abogados, la contratación de auditoría, la contratación, porque algunas han sido proactivas y hay que destacarlo, como la de tenis que ya la mencioné, por ejemplo, en la contratación de auditores internos también. Toda esa carga no es que las federaciones tengan que salir al mundo privado a buscar recursos, sino que son recursos que están incorporados dentro del presupuesto que se le asigna año a año a las federaciones. Además, adoptar este régimen no es complicado, presidente. De hecho, hoy tenemos, y aquí tengo el número, tengo 19 federaciones que están en trámite desde que nació este proyecto, desde que informamos que iba a haber una obligatoriedad. Hubo 19 federaciones que decidieron adoptar el trámite y en los próximos meses ya van a ser Federación Deportiva Nacional, porque no es un trámite muy engorroso ni muy largo, es más que nada la adopción de estatutos y algunos cambios muy puntuales, porque luego, hecho ese cambio, es donde ellos tienen que financiar obviamente las obligaciones como la contratación de abogados, las auditorías, pero esa, insisto nuevamente, es cosa que presenten los proyectos al Departamento de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deporte y se les autoriza en el marco de Plan Olímpico. Por lo tanto, acá, y yo no tengo problema en decirlo, hay muchos que se oponen y se han opuesto abiertamente porque dicen que es una carga adicional, no en temas económicos, que los coartan sus libertades también. Hay muchos que la verdad es que no les interesa porque también aquí hay auditorías y hay que decirlo. Cuando tenemos federaciones como la antigua Federación de Ciclismo, que ya desapareció lamentablemente, pero que desapareció con una deuda de 500 millones de pesos con el Instituto Nacional de Deporte, esa federación por supuesto que se oponía a auditorías y a otras cosas. Y así también hay una federación antigua también de gimnasia, porque hoy día además lo que existe es que una federación pasa lo que pasa, digamos, la plata se pierde, o sea, por mal manejo, quiero pensar bien, digamos, pero por mal manejo la plata se pierde y simplemente se da de baja la federación y aparece una federación nueva que viene a recuperar el deporte, y esto es por un estatuto internacional de que están afiliadas al Comité Olímpico. Y nosotros creemos sinceramente que ese tipo de cosas con este proyecto de ley, cuando sea obligatorio, no van a pasar porque esa federación va a estar en la obligación de poder tener estas auditorías y tener transparencia en ver qué pasó con esos recursos. Eso, presidente, y tal como decía Cristian, solo decir que nosotros hicimos un pool de proyectos de ley que algunos se están viendo todavía en la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados como un proyecto que perfecciona el alto rendimiento, y también otros y que van bien enlazados uno con el otro y que buscan finalmente un mejor uso de los recursos fiscales, y en el caso del proyecto de alto rendimiento aparejado al hecho de que esto tenga temas metodológicos y no quede al arbitrio de la autoridad de turno cómo se maneja el alto rendimiento, sino que tenga que responder a temas objetivos y técnicos metodológicos respecto de cada uno de los deportes. Eso, presidente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Creo que correspondería entonces hacernos llegar a la Secretaría o a mí mismo la nómina de los invitados. Le pediríamos también a la biblioteca, como lo ha solicitado la senadora Proboste, secretario, quienes fueron los que acompañaron esta discusión en la Cámara de Diputados. Bien, agradecemos entonces al Ejecutivo por esta presentación que se ha hecho hoy día, bien preliminar todavía. Nos vamos a dar algunas semanas para seguir analizando
este mensaje y, por supuesto, nos interesa mucho que ya en la próxima sesión para este efecto nos acompañe la ministra. Muy bien. Entonces, despedimos a don Andrés, a don Cristian. Nos quedamos unos minutos para ver lo que está planteando, lo que nos ha planteado el senador Monte respecto de estatuto de universidades estatales, el proyecto que ya está en la sala, está abierto el plazo de indicación en particular, por lo tanto cualquier indicación se puede hacer en la misma sala, entiendo cuando se vea mañana esto. Se planteó una fórmula en la sesión pasada por varios senadores, recuerdo el senador Bianchi, senadora Goich, y yo entiendo que en algún momento había disposición para aprobarla, eliminando el inciso segundo, ¿no es cierto?, del artículo 2, y el inciso segundo, digo, pero el senador Monte planteó que le dieran una vuelta. Bueno, se pidió segunda discusión, ¿ya? Si bien esto no requiere un paso nuevamente por la comisión, como decíamos hace un rato, pero yo creo que es bueno ponernos de acuerdo, dado que además estamos con los plazos bien alcanzados para que esas universidades que aún no han presentado el estatuto vean en este proyecto una utilidad, digamos. Señor secretario, no sé si usted quiere hacer alguna precisión reglamentaria al respecto. Sí, gracias, señor presidente. Como lo conversamos un minuto y como le expliqué yo en su momento en la sala a la presidenta del Senado, la señora Proboste, lo que solicitó el Comité del Partido Socialista fue una segunda discusión del proyecto. En consecuencia, esta comisión no tiene competencias por el momento para hacer ningún tipo de precisión respecto de la forma en que se despachó la iniciativa desde acá. Y lo que sí, como usted ha explicado, por tratarse de un proyecto que se encuentra en discusión en general y en particular, durante la sesión de mañana pueden presentarse propuestas, indicaciones al texto aprobado acá en la comisión con el objeto de hacer algún tipo de corrección. Eso se puede hacer directamente en la sesión de mañana en la sala. Y como usted bien dice, recuerdo también de que hubo peticiones de votación separada de los dos numerales. El proyecto quedó constituido, era un proyecto muy simple en la Cámara de Diputados que simplemente amplía de 3 a 4 años el plazo para que las universidades plantearan su propuesta de modificación de estatuto. Es el plazo de 3 a 4 años desde la publicación de la ley de educación de universidades estatales, que se vence ahora el 5 de junio próximo, y 5 de junio de 2021, y en consecuencia se pretendía hasta el 2022 ampliar el plazo. Esa era la propuesta original. Y a raíz de una indicación de la señora Proboste, se incorporó un número 2 a este proyecto de ley, al artículo único, con el objeto de que se hiciera partícipe a las respectivas comunidades a través de los órganos superiores. Y ahí se trató de explicar de que, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Educación Superior, el concepto de órgano superior incluye tanto al rector como al consejo universitario como al consejo estudiantil. Eso es lo que significa para los efectos de la ley el concepto de órgano superior, que en consecuencia es aplicable también a este proyecto de ley y es aplicable al número 2 del artículo único que aprobó la comisión. Eso, señor presidente. Bueno, yo siento que el tema está bien claro y una posibilidad mañana es votarlo sin con la votación separada, como también la pidió el senador Latorre. Yo entiendo que la idea de haber presentado esta indicación en su momento ayudaba a aquellas universidades que estaban muy cerca de presentar los estatutos. Hoy día ya las presentaron, creo que son pocas las que quedan y a las que, por lo tanto, este proyecto le va a servir. Ahora, el establecer ahí el órgano superior apuntaba justamente a lo que las federaciones de trabajadores, funcionarios nos plantearon, que era el tema de la participación, y el reafirmar y explicitar quienes componen el órgano superior, que es lo que señala el artículo 12 de la Ley de Educación Superior, donde está justamente los estamentos, apuntaba justamente a eso, a la participación, pero yo entiendo que está la posibilidad de no insistir en esto y de esa manera darle un despacho expedito el día de mañana. Presidente. Senador Montes. Perdón, senador Alvarado. Sí. No, es que como usted recién acaba de señalar, cuando discutimos en la comisión,
y surge la indicación, fue precisamente con el ánimo y el propósito de que todos aquellos que habían hecho todo este proceso y lo tenían próximo a terminar, ¿no es cierto?, no hubieran impedimento en presentarlo. Entonces, cuando se pide la votación separada es por una razón de técnica legislativa, porque el principio fundamental era extender el plazo hasta un año, ¿no es verdad? Entonces, eso, el proyecto de la Cámara lo establecía así. Pero nosotros consideramos que después de escuchar, había que dar la opción para aquellos que, con acuerdo de su consejo o estamento directivo, así lo decidieran, pusieran uso de ese año. Pero al quedar la indicación como complementaria al numeral 1, se puede interpretar, ¿no es cierto?, de que ese plazo se puede extender hasta 2 años. Por lo tanto, por eso que yo también pedí votación separada para eliminar el numeral 1, pero el sentido donde estamos todos contestes es de que tiene que existir ese plazo, ¿cierto? Y la Cámara de Diputados lo entrega a secas, ¿ah? Y nosotros estamos colocando un matiz, y ese matiz, ¿no es cierto?, que sea concordado con los estamentos de la universidad. Entonces, yo creo que la decisión tenemos que tomarla mañana en la sala, y algo a mí me satisface mucho más porque fue producto de la conversación, de la maduración del debate, de haber escuchado a los actores, donde se sale con esta indicación que es de iniciativa de la senadora Proboste y que nosotros nos sumamos porque nos pareció de toda lógica. De hecho fue 4-1 la votación, 4 a favor, 1 abstención. Eso, presidente. Bien. Don Carlos está sin micrófono. Yo al final ni siquiera me abstuve, voté en contra finalmente, pero parece que la Secretaría tenía otra visión. Pero no importa, mira, esto me ha costado entenderlo, porque los que estaban en contra son los dirigentes de las organizaciones de académicos y no académicos y también algunas estudiantiles. Pero finalmente, bien, tengo aquí la lista de todas las universidades, cuál es la situación, en fin, incluso cuál es el órgano superior, universidad por universidad, que en todos los casos es la junta directiva. Los demás tienen otras características, cumplen otros roles, pero no quiero entrar en esa discusión, pero sería bueno aclararle al secretario la diferenciación. Están aquí viendo el programa los dirigentes, podrían entrar si quieren explicarlo. Pero lo que hay acuerdo en este momento de aprobar lo mismo en la Cámara de Diputados. Primero porque da el año, segundo porque sale más rápido la ley, va directamente, ya esto queda para ley en caso de aprobarse en los mismos términos. La mayor preocupación que surgió era que hubiera validación de esto, porque del total de la universidad, aquí tengo todas las universidades, el acuerdo de las comisiones de estatuto orgánico, en algunos casos tiene validación. Por ejemplo, la Arturo Prat tiene validación. La de Atacama tengo 2 versiones, una que dice que tiene y otra que no tiene. La de La Serena tiene un plebiscito. La de Valparaíso solo valida en el Consejo Académico, no tiene una cosa más general. La de Santiago también en el Consejo Académico. En la Frontera, un probable plebiscito. Bien, las situaciones son diversas y están. Esto lo estudiaron los propios dirigentes, analizando y conversando con todos los gremios de la universidad. Pero más allá de esto, yo lo que sugiero es que volvamos, o sea, mi punto de vista después de esto, es que la solución más concreta, más inmediata y que permite resolver las cosas sea que que el acuerdo de la Cámara de Diputados se mantenga y lo aprobemos en la sala. Eso es lo que diría. Lo otro están llamando incluso hasta del CUECH, distintos temas que generaría el hecho de incorporar el artículo 2, que resulta menos necesario porque estamos a muy pocos días del 5. Eso es. Muy bien. Senadora Yana Proboste. Presidente, yo creo que si en esto el senador Montes tiene una propuesta, que la discutamos. Lo que nosotros queremos es aportar a que las universidades que han tenido dificultades por efecto de la pandemia no se queden atrás respecto de las modificaciones y que nos permita asegurar la participación. Lo hemos hecho de esta misma forma en otras iniciativas, por ejemplo, en evaluación docente, en establecer la voluntariedad y en reconocer en que nuestras instituciones, y particularmente con las dinámicas de lo que existe en la propia ley respecto de órgano superior, en donde órgano superior no es juntas directivas, ahí como que se le cae el carné a algunos, digamos, pero hoy día hay órganos superiores en donde está garantizada la participación de todos los actores de las comunidades educativas. Pero mire, yo no voy a hacer cuestión de esto. Yo creo que ya el retraso que se vio la semana pasada juega bien en contra de las instituciones de educación superior.
y en contra del espíritu que han tenido también las mocionantes en este proyecto. El senador Montes dice que no cree que sea la voluntariedad en este caso y que la participación de las organizaciones que tienen consagrado en sus órganos superiores, la participación de todos los actores, no es relevante. Yo me allano, presidente, yo lo que creo es que aquí nosotros tenemos que resolver el punto de la incertidumbre que hoy día tienen las instituciones que por distintas razones, por conectividad, no han podido hacer un esfuerzo participativo como se requiere en este proceso. Hay varias que ya lo tienen realizado, por lo tanto lo van a incorporar y van a seguir adelante con los estatutos. Por eso a nosotros nos parecía que era importante hacernos cargo también de esa realidad. Pero no tengo dificultad. Yo creo que ya es bien complejo que se haya pedido esta segunda discusión, que se haya postergado. Estamos al filo de poder cumplir los plazos. Entonces, si el senador Montes tiene ahí una propuesta, yo no tengo ningún problema y me allano en ese sentido, porque creo que lo peor que nos puede pasar es que aumentemos nosotros incertezas. A ver, presidente. Muy bien, sí, estamos con tiempo todavía. Lo que pasa es que este tema no estaba dentro de la tabla, pero yo creo que era bueno hacer la precisión acá. No tenía, reitero, un paso reglamentario por la comisión, pero yo lo que recojo es que el ánimo de todos los miembros de la comisión es resolver esto. Se desprende la palabra del senador Alvarado, de la senadora Yana Proboste, de usted mismo, por supuesto, del senador García y mío también, de que esto se resuelva y cumpla la finalidad, ¿no es cierto? Y estamos en el límite, y por lo tanto la voluntad de la mesa también de la corporación es que esto se despache mañana. Senador Monte, finalmente le doy la palabra. Sí, yo miré el acta nuestra y lo que se pidió en la sesión cuando se votó, que por qué no oíamos la opinión de esta indicación por parte de los dirigentes de los gremios, porque se habían oído antes de esta indicación. Bueno, ahí se dijo que no se votó, yo por eso primero me abstuve y después entiendo que voté en contra, pero el punto era conocer la visión que ellos tenían, conocer y los pros y los contras de uno. No tienen unanimidad entre ellos, pero en definitiva, de las conversaciones que hubo, que tuvimos varias conversaciones, surgió una indicación de ellos que se le entregó al asesor de la senadora Proboste y del senador Quintana, se le entregó hoy en la mañana, y la indicación, la verdad que después conversarlo con ellos mismos, llegan a la conclusión de que va a salir rápido. Lo más concreto ahora es aprobar lo mismo de la Cámara y que sin indicaciones, lo mismo de la Cámara de Diputados, por lo tanto que quede el año. Y el tema de la validación, que parece ser el problema real de discusión, porque la situación es muy distinta en una universidad que en otra, se vea después si es que fuese necesario, pero por lo menos este tiempo les da a ellos posibilidades de discutir. Por ejemplo, tengo aquí el caso de la Universidad de Atacama, y lo que dice el informe que entregan los funcionarios, la Asociación Nacional de Funcionarios, es que hay baja participación de los estamentos en la discusión de los estatutos, actividades online con escasa asistencia. La Comisión Triestamental entregó el texto final de estatuto al Consejo Académico. Se había anunciado un plebiscito para validar el texto final, pero por la urgencia de terminar antes del 5 de junio no se podrá realizar. Por poner un caso que debe conocer mucho más que yo, debe conocer la senadora. Entonces, mi propuesta concreta sería tratar de tener un acuerdo entre todos que se dé el año y ya. O sea, y que con eso quede esto resuelto y lo votemos. Ojalá que lo pudiéramos votar unánime y que saliera ahora, pero si hay diferencia, bueno, eso es. Yo entiendo que el ánimo es resolver esto mañana lo más parecido como viene la Cámara y por lo tanto que esto cumpla su finalidad. Lo que ocurre es que yo también me reuní con la mesa triestamental y los temas que ellos han planteado son bien de fondo y también yo fui muy claro con ellos. No se alcanzan a abordar en esta ley que es bien acotada. Y por lo tanto, lo importante es que como comisión nos quedemos con el compromiso de seguir mirando los aspectos que, más allá de la pandemia, han quedado pendientes en materia de participación en los distintos estamentos. Yo creo que eso debe ser un compromiso de todos. Muy bien. ¿En la Universidad de la Frontera? También. ¿Pero cuál? ¿Hablaste con los dirigentes allá? No, conozco la mesa triestamental a nivel nacional, no, de todas las universidades estatales. De todas las universidades estatales. Y ahí hay un tema, hay varias cuestiones que muchas veces las rectorías no se han hecho cargo, digamos, de establecer procesos de participación. Exacto, ese es el problema. Bueno. Muy bien. Está claro. Ojalá que hubiera acuerdo, cada uno verá, pero ojalá que hubiera acuerdo de aprobarlo de la Cámara. ¿Ya? Ellos, el tema de lo otro, ellos cuestionan que el organismo superior cuál es.
pueden haber diferencias de esto, a lo mejor habría que revisarlo de nuevo jurídicamente, porque el carácter, unos son organismos decisorios y los otros son más bien asesores. Pero bueno, yo no... Bueno, ahí está el artículo 12, está en la ley, esto está clarito. En la Claro, ley. pero hay que ver los términos, exacto. El carácter. Muy bien. Bien, secretario, estaríamos ya, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Así es, presidente. A Perfecto. todas. Gracias. Nos vemos. Adiós.